Bueno, bien, vamos con un tema que es, bueno, pues en cierto punto preocupante, ¿eh? Porque muchas veces confundimos lo que son indicadores externos con lo que realmente son indicadores fisiológicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre un indicador, hablando siempre de rendimiento, rendimiento deportivo? ¿Cuál es la diferencia entre un indicador externo y un indicador fisiológico? Es muy importante conocer la diferencia porque esto nos va a ayudar a planificar nuestro entrenamiento y a gestionar al final la intensidad y el volumen del entrenamiento para que nuestro entrenamiento sea eficiente. Bien, entonces, los indicadores externos. ¿Cuáles son los indicadores externos? Bueno, pues a qué ritmo, qué volumen, qué series hago, es decir, cuántos kilómetros hago a la semana, a qué ritmo lo hago, cuántas series hago, a qué ritmo hago esas series. Estos son indicadores externos. Y el principal problema de esto es que en la gran mayoría de los casos confundimos el valor del indicador externo con el rendimiento. Es decir, no necesariamente aquel atleta que hace más volumen, aquel atleta que entrena más rápido y aquel atleta que hace más series, no necesariamente es el que obtiene el mejor rendimiento en competición. Muchas veces nos pensamos, bueno, si este atleta hace 100 kilómetros a la semana y está haciendo series a 3:10 el kilómetro, va a rendir mucho más que yo que estoy haciendo 75 kilómetros y en lugar de hacer las series a 3:10 lo estoy haciendo a 3:25. Claro, esos son los indicadores externos. Claro, todos estos valores de indicadores externos los está provocando o nos los dan pues todos los gadgets que tenemos, ¿no? Pulsómetro, GPS, yo recuerdo hace 20, 30 años, bueno, pues corríamos con el clásico Casio, ¿no? Un cronómetro y punto. Ahora no, ahora ya no solo tenemos esos GPS, sino que además tenemos diversas aplicaciones que nos dicen ritmos en comparación con otros atletas, bueno, pues tipo Strava o incluso aplicaciones que nos indican el estrés. Claro, todos estos indicadores son muy diferentes a lo que realmente es un indicador fisiológico. Es decir, cuál es el pulso al que hago esos ritmos, a qué niveles de lactato estoy haciendo esos ritmos, cuáles son las adaptaciones a nivel metabólico que obtengo con esos ritmos y cuáles son las adaptaciones musculares que obtengo con esos ritmos. Estos son, podríamos decir, indicadores internos que no se ven. Es decir, los indicadores externos son aquellos que se ven y son muy fáciles de medir. Bueno, he hecho 10 kilómetros a ritmo de 3:30. Claro, no necesariamente eso se transmite o se transfiere a una buena eficiencia del rendimiento en la competición. Lo que realmente nos importa es cuáles son los indicadores fisiológicos internos, no externos, sino internos, y cómo nuestro cuerpo se va adaptando o va asimilando esos indicadores fisiológicos para mejorar nuestro rendimiento. Entonces aquí nos encontramos con que es diferente un indicador externo a un indicador fisiológico. Bien, vamos a seguir con un poco más, vamos a profundizar un poco más en esto, porque es muy importante, porque la gran mayoría de los atletas están obsesionados con hacer muchos kilómetros, hacerlo lo más rápido posible, cuando realmente el indicador de rendimiento no es el indicador externo, es más el indicador fisiológico. Es decir, aquellos indicadores internos que no se ven y que son más difíciles de medir. Bien. Claro, un ejemplo, ¿no? Bueno, un entrenamiento tienes que hacer 60 minutos a 4:50. Y esos 4:50 corresponden al 60% de tu consumo máximo de oxígeno. Bien. Luego aquí el indicador externo es 4:50 y el indicador interno fisiológico es al 60% de tu consumo máximo de oxígeno. Claro, ¿qué nos encontramos? Con que si en lugar de ser 60 minutos son 120, ¿no? El clásico entrenamiento de maratón, 2 horas de maratón, 2 horas de rodaje. Claro, yo os aseguro que ya no solo en el primer caso, ya no solo aquí, sino incluso en el segundo caso, es posible que los primeros 15, 20 o 30 minutos
a 4.50 esté el 60% de tu consumo máximo de oxígeno. Ahora bien, yo os aseguro que esta atleta, al final del rodaje de las 2 horas, no está al 60% del consumo máximo de oxígeno. Está probablemente al 80 o al 90. A pesar de que su indicador externo es el mismo. Es decir, a pesar de que su ritmo es 4.50 los primeros kilómetros, idéntico al 4.50 los últimos, el indicador externo, su indicador fisiológico es diferente en los primeros 5 kilómetros o 15 minutos que los últimos 15 minutos. Luego, a pesar de que esto se mantiene constante, el indicador fisiológico varía en función de si es en los primeros 15 minutos o en los últimos 15 minutos. Claro, esto es una de las razones por las cuales fundamentalmente en entrenamientos de maratón, de medio maratón, pero incluso de 10 kilómetros, es una de las razones por las cuales es mi obsesión por rodaje lento. Porque yo sé que si yo al atleta le pongo un rodaje al 60%, que es lo que marca la fisiología, es lo que marca los libros, ¿no? Si tú vas a un libro de fisiología, un rodaje lento al 60% del consumo máximo de oxígeno. Sí, pero claro, 60%, si es 4.15 los primeros 15 minutos, o 4.50 los primeros 15 minutos, no va a ser 4.50 los últimos 15 minutos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, muy importante. Incluso, ese mismo rodaje de 1 hora 4.50, que corresponde al 60% del consumo máximo de oxígeno, va a ser diferente a que si hago esa hora un lunes 24 horas después de una competición. De nuevo, mi gran lucha. Claro, 4.50. Mi zona 1, mi zona 2 es 4.50. Sí, pero tu zona 1, tu zona 2, ¿cuándo? ¿En los primeros 15 minutos de los 60 minutos? ¿En los últimos 15 minutos de los 60 minutos? ¿O de las 2 horas? ¿O si lo haces después de una competición? Yo te aseguro que 24 horas después de una competición, 4.50 no es tu zona 1 ni tu zona 2, y no corresponde con el 60% de tu consumo máximo de oxígeno, porque tienes una fatiga brutal un día después de una competición. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Y hay que tenerlo en cuenta en el entrenamiento. Luego, por lo tanto, ya no solo el indicador externo no coincide con el indicador fisiológico, sino que es lo que más importante, que es de nuevo mi gran lucha. A nivel estrés mecánico. Claro, aquí pongo esta imagen, ¿no? Es una imagen de, toda la zona de toda la zona glútea, la parte lateral de glúteo, de mecánica, de abducción de cadera, rotación externa de cadera, todos los rotadores externos y abductores de cadera, que es una parte clave para dar estabilidad en la carrera. La cadera es clave. Bueno, a lo que voy. Una cosa es tu indicador externo, incluso tu indicador fisiológico. Incluso tú haces un test de consumo máximo de oxígeno y te sale que el 60% corresponde a 4.50, tu ritmo de rodaje. Bueno, pues es muy posible que ese 4.50, a pesar de que haya salido como tu zona 1, tu zona 2 o tu ritmo de rodaje suave, es muy posible que tenga que ser ajustado porque muscularmente, a nivel biomecánico, tienes unas deficiencias brutales. Luego ya no solo estamos hablando de unos indicadores externos que no coinciden con unos indicadores fisiológicos, sino que además tampoco coinciden con unos indicadores biomecánicos, que son los que al final van a dar la lesión. No, claro, si yo a 4.50 voy silbando, ya, va silbando, pero a nivel muscular, ya no solo a nivel metabólico, sino a nivel biomecánico, tu biomecánica, tu musculatura está sufriendo, incluso a ritmo de 4.50, porque tienes unas deficiencias biomecánicas brutales que hay que trabajar. Luego, de nuevo, el indicador externo no solo no coincide con un indicador fisiológico, sino que tampoco coincide, en la gran mayoría de los casos, con un indicador biomecánico, que al final es el que nos va a llevar a la lesión si nos pasamos de entrenamiento y de intensidad y de volumen. Claro, luego aquí, por lo tanto, tenemos que
a pesar de que todos estos atletas en competición van al mismo ritmo, eso no significa que todos tengan que entrenar igual, porque sus indicadores fisiológicos van a ser diferentes y su biomecánica va a ser diferente. Unos van a ser muscularmente, biomecánicamente mucho más débiles que otros y por lo tanto, a pesar de que su ritmo en competición sea el mismo, su ritmo en entrenamiento no va a ser el mismo. Bien. Luego, cada atleta es diferente, a pesar de tener los mismos indicadores externos, a pesar de que cuando nos hacemos una prueba de esfuerzo, a pesar de que estos atletas en una prueba de esfuerzo es posible que tengan unas zonas, no me gusta la palabra zona, pero unos valores de ritmos, de intensidad y de volumen que una prueba de esfuerzo en principio marca como idénticas en todos ellos, es muy posible que cada uno de estos 5 atletas tenga que entrenar diferente, porque a nivel fisiológico y a nivel, sobre todo, biomecánico, son diferentes. Luego, la individualización del entrenamiento es clave, porque aunque sus indicadores externos en una prueba de esfuerzo sea idéntica, sus indicadores fisiológicos son diferentes, sus adaptaciones metabólicas son diferentes y sus adaptaciones musculares son diferentes. Cada atleta es diferente, ya no solo a nivel metabólico, sino también a nivel muscular. Luego, es clave individualizar el entrenamiento, a pesar de que en competición, aparentemente en competición, sus ritmos sean idénticos. Pero en entrenamiento, si queremos conseguir la máxima eficiencia del entrenamiento en cada uno de ellos, hemos de, no tenemos otra que individualizar el entrenamiento para cada uno de ellos, ya no solo a nivel de indicadores fisiológicos, sino sobre todo a nivel biomecánico, porque si no, es muy posible que alguno de ellos a nivel biomecánico sea mucho más deficiente y a pesar de querer entrenar al mismo ritmo que otro, a medio plazo se lesione, porque su biomecánica es deficiente o porque sus adaptaciones metabólicas son diferentes, ya sea por edad, por nivel de vida, por el estrés del trabajo, por el estrés familiar, etc. Luego, la individualización es clave. Estamos de acuerdo que hay unos patrones, pero esos patrones genéricos tienen que ser individualizados. Ese es un punto, y otro punto que os quería transmitir aquí, y es que tenemos que tener mucho cuidado con toda la tecnología que tenemos hoy en día a nivel de GPS, a nivel de aplicaciones que nos miden estrés, que nos miden diferentes indicadores que al final no dejan de ser indicadores externos, que varían en cada persona y que es clave mirar realmente esos indicadores fisiológicos internos y biomecánicos que al final son los que van a ser clave para darnos la eficiencia del entrenamiento y por lo tanto el rendimiento. Bueno, espero que os haya gustado, simplemente os quería dar unos conceptos y de la importancia y de la diferencia entre lo que es un indicador externo y lo que es un indicador interno fisiológico. No tienen nada que ver. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os agradecería que dierais al like, por supuesto, que os suscribierais al canal, porque es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros y sobre todo, pues darle a la campanita para que cuando suba un vídeo os indique de que he subido un vídeo y de que hay conceptos nuevos y conceptos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra eficiencia del entrenamiento, porque al final es de lo que se trata. Bueno, muchas gracias y ánimo con ello.